Yo no sé cuánto tiempo llevas en cuarentena, pero lo que sí es un hecho es que algo en ti ha cambiado desde que iniciaste el proceso hasta el día de hoy. Y es así como pasa en todas las cuarentenas, que vienen siendo al final un tiempo en el que nosotros nos recluimos de la sociedad para lograr algún cambio. La cuarentena que nosotros estamos llevando ahora tiene como objetivo aplanar la curva de contagio del COVID. Este es el cambio esperado de la cuarentena que tenemos por ahora. ¿Pero alguna vez te has preguntado de qué otros efectos puede tener esta cuarentena en ti? Esto es algo muy importante. De hecho, en los informes diarios del COVID han traído psicólogos y psiquiatras para explicar los distintos efectos que el distanciamiento social puede acarrear a nuestra persona. Y yo honestamente no los quiero contradecir, me parece muy bueno lo que dijeron, pero yo te quiero aportar un ángulo distinto de las cosas. Y esto te lo quiero hacer con 3 ejemplos prácticos que hablan de 3 personas que lograron cambiar mucho en su tiempo de distanciamiento social. Cada uno de ellos experimentó cambios distintos y los 3 venían de contextos muy distintos. Pero de los 3 tú les puedes sacar alguna enseñanza. La primera historia que yo te quiero contar seguramente ya la conoces porque es súper famosa. Se trata de un hombre que se llamaba Jonás, que aparentemente a él no le gustaba obedecer. Y si tú ves en la Biblia, en Jonás 1:3, las cosas sucedieron de esta forma. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como viste ahí, Jonás no hizo caso. De hecho, se quiso ir lo más lejos posible de donde le había pedido Dios que fuera. Y lo curioso es que su primera intención era apartarse de Dios, era huir de la presencia de Jehová, como dice el versículo. Esa decisión de distanciamiento social nunca será la más sabia. Como seguramente sabes, las cosas no le fueron para nada bien a Jonás. El barco donde él estaba comenzó a tener problemas porque había una tormenta y el barco tenía mucho riesgo de hundirse. Los tripulantes, al no saber qué hacer, empezaron a echar suertes para ver quién le tocaba saltar al mar, y le tocó la suerte a Jonás para saltar, porque así ellos creían que iban a apaciguar la tormenta. Y vaya que Jonás se iba a llevar una gran sorpresa cuando saltara ahí al mar, porque en Jonás 1:17 dice lo siguiente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Básicamente, Dios manda a guardar a Jonás en el vientre de un pez. Lo tuvo en una cuarentena involuntaria por 3 días enteros, pero esto no fue en vano. Durante la cuarentena de Jonás, que claramente era involuntaria y no era nada bonita, hubo algunas cosas que empezaron a cambiar en Jonás. Él oró y buscó a Dios, a lo que Dios le contesta sacándolo del vientre del pez, y esto lo dice Jonás 2:1 y Jonás 2:10, como tú los pudiste ver aquí en la pantalla, mientras yo te estaba contando de manera parafraseada las cosas. Pero lo más importante nunca fue que el pez se lo haya tragado, sino la toma de decisiones que tuvo en esos 3 días. Jonás decidió orar a Dios y por ende se quiso acercar a él, a diferencia de lo que él había hecho al principio, que te acuerdas que dijo que quería huir de su presencia. Y esa decisión de Jonás que tuvo dentro de su cuarentena claramente forzada, tuvo repercusiones en su vida. Si nosotros leemos más adelante en Jonás 3, del 1 al 3, vamos a ver lo siguiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pasamos de tener un hombre que quería huir de la voluntad de Dios a uno que recorrió durante 3 días una ciudad para dar el mensaje que Dios le había pedido que diera. Y pues muchos de nosotros a veces así somos también, que Dios muchas veces nos pide algo y nos los pide y nos los pide, pero nosotros simplemente no queremos hacerlo, hasta que viene un momento donde simplemente estamos apartados, solos, distanciados de todo, o en una situación bastante incómoda como la de Jonás, y es donde por fin decidimos buscarle
Y al final, si lo hacemos sinceramente, eso nos cambia la actitud. Y no solamente es el cambio de actitud lo que nosotros vemos, porque también puede cambiar tu imagen física hacia los demás. Y esto me lleva a la segunda historia, que fue el caso de Moisés. Para esto, yo te quiero contar rápidamente el contexto que se vivía en esos tiempos. Como seguro tú sabes, Moisés había sido usado para liberar a Israel de los egipcios, pero es que las reglas de los egipcios no eran precisamente buenas. Entonces, los judíos tenían una necesidad de tener reglas perfectas, para lo cual Dios escoge a Moisés para escribir estas reglas, que ya todos conocemos como los 10 mandamientos. Para esto, Moisés sube a un monte que se llama Sinaí para estar con Dios. Y entonces pasa lo siguiente que nosotros podemos leer en Éxodo 34, versículos 28 y 29. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Primero quiero aclarar que no te estoy aconsejando que te abstengas de comer y de tomar agua en 40 días o el tiempo que estés en la cuarentena. Lo que sí quiero decirte es que te fijes en el detalle final, que es súper importante, que es el punto que quiero tocar ahorita. Moisés, por haber estado tan cerca de la presencia de Dios y haber entrado en comunión directa con Él, tuvo un cambio en su rostro. Ahora le resplandecía. Hoy en día yo sé que nosotros ya no tenemos una comunión tan directa con la presencia de Dios, pero tenemos otros métodos para estarnos acercando a Él. Dios quizás ya no te hable a viva voz como lo hacía con Moisés para darte algunas instrucciones o para pedirte que escribas tablas. Eso ya no pasa. Pero tú sí puedes conocer esas instrucciones cuando tú agarras y lees la Biblia. Y si tú quieres hablarle a Dios, tienes que orarle. Tienes que ponerte en contacto con Él por medio de la oración. Y esa es la forma en la que nosotros hoy en día nos comunicamos con Dios. Nos podemos estar acercando a Dios con la oración y después leer la Biblia. Y así esas instrucciones que Dios nos da ahí las podemos poner en práctica. Ese va a ser el mejor método para que nosotros cambiemos nuestro semblante. Quizás no te vaya a resplandecer de manera literal, eso te lo aclaro, no es una crema exfoliante que te ayude a humectar la piel y por eso te resplandece. Pero hay una cosa que es bastante esencial en la expresión de todos que nos ilumina el rostro, y es la sonrisa. Yo por experiencia te lo digo, cuando estuve lejos de Dios, yo ya no era la misma persona, mi sonrisa de todos los días ya no estaba, y yo la verdad era una persona súper sonriente, pero algo me la quitó. Y después descubrí que fue alejarme de Dios. Pero cuando yo me acerqué, todo empezó a cambiar. Cuando seguí su voluntad, todo se empezó a transformar. Yo tenía un rostro menos duro, era mucho más amable, y además ya sentía que podía resplandecer un poco más mi rostro porque por fin tenía mi sonrisa. La tenía no importando las circunstancias, y ya no la perdía por cualquier circunstancia, como cuando estaba lejos de Él. Esos justamente son los cambios que Dios puede hacer en tu vida. Yo ya lo viví y créeme, es la mejor experiencia que puedes tener. Pero como ejemplo final, yo te quiero contar una historia de alguien a quien yo considero uno de los héroes bíblicos más grandes, al menos como ejemplo y testimonio para mi vida. Y ese personaje es Pablo. La historia de Pablo comienza después de Hechos 9, pero antes de eso, este hombre era conocido como Saulo, y la historia de Saulo se puede encontrar a partir de Hechos 8. Según este capítulo, Saulo había convalidado la muerte por lapidación, que es que te tiran piedras hasta que te mueras literalmente, de un joven que se llamaba Esteban. Era un hombre cuyo único delito cometido consistía en haber dicho que Cristo era el Mesías de manera pública. Él predicaba el evangelio de manera pública y sin miedo, y entonces lo tomaron y lo apedrearon. Y fue enfrente de Saulo, quien no tuvo un solo reparo en ver morir a Esteban. Y Esteban, mientras moría, le rogaba a Dios que no tomara en cuenta el pecado de sus agresores.
y ni aun esto lo conmovió, puesto que él estaba probando y casi festejando este asesinato. Y Saulo no solamente se quedó ahí, no solamente se quedó en aprobar esta muerte, sino que él se volvió una persona muy activa en contra de los cristianos. Esto fue como su detonante. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como ves, este hombre no era distinto a un soldado nazi de la Segunda Guerra Mundial. Saulo era un cazador despiadado. No había en él un solo remordimiento de conciencia de sus actos. Y es donde te preguntas, ¿cómo carambas podría cambiar este hombre? Míralo, no tiene forma de cambiar, está perdido. Pero para darte la respuesta a esta pregunta, te quiero leer Hechos 9, del 1 al 7, donde dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí yo te quiero aclarar algo, que cuando se refiere a los del camino, está hablando específicamente de los cristianos. Esa era la forma en la que los judíos se referían a ellos, porque Jesús había dicho que Él era el camino. Y claro está, la misión de Saulo era viajar para encontrarlos en Damasco y llevarlos a un triste destino en Jerusalén, que seguramente podría ser incluso la muerte. Pero si tú quieres saber qué es lo que pasó ahí, vamos a continuar leyendo la historia en Hechos 9 del 3 al 7. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de esto, Saulo se levantó y se dio cuenta que había perdido la vista. Sus compañeros de viaje lo ayudaron y lo llevaron a Damasco, en donde estuvo apartado en una casa, sin comer ni beber nada por 3 días. Mientras eso sucedía, Dios habla a un cristiano que se llamaba Ananías, donde le dice que fuera a cierta dirección y ahí se iba a encontrar con Saulo, quien Ananías ya sabía que era un asesino, pero aún así él siguió la voluntad de Dios. Y no solamente fue esta instrucción, sino que Dios dio un detalle muy importante de lo que estaba haciendo Saulo. Y el versículo 11 dice, en su última parte, y aquí te lo voy a dejar para que lo leas, dice esta parte, porque he aquí, él ora. Ese es un detalle súper importante que Dios deja de lo que hizo Pablo. Hay 2 cosas que yo quiero destacar, que es que primero Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, se pone a la disposición de Dios. Y luego después se pone a orar. Se pone a hablar con Dios. Y así es como Pablo empezó a cambiar y se empezó a transformar. Como desenlace de esta historia, que tú lo puedes ver si sigues leyendo la historia en la Biblia, y en Hechos 9, verás que Ananías llegó y Saulo recobró su vista. Después de esto, Saulo no volvió a ser más un asesino implacable que solamente era esclavo de su ira contra los cristianos, sino que se convirtió en un hombre que Dios usó enteramente para su obra. Poco a poco, lo conocimos todos como Pablo, apóstol de Jesucristo. Un hombre que mataba a cristianos se convirtió en apóstol de Jesucristo. Y eso lo ve reflejado en muchas cartas donde él mismo se refiere como Pablo, apóstol de Jesucristo. Él ya fue un hombre distinto y todo comenzó porque él supo escuchar, se puso a las órdenes de Dios y decidió apartarse, decidió hacerle caso a Dios y se apartó. Y en ese tiempo que estuvo apartado, él comenzó a buscar a Dios. Tú también te puedes poner a buscar a Dios en este tiempo de cuarentena. No es una cuarentena que nosotros hayamos pedido. Pablo tampoco pidió lo que le pasó. Simplemente pasó porque
Dios lo escogió y tenía un plan para él. Pero aquí lo importante es que Pablo supo escucharlo y supo capitalizar eso. ¿Tú quieres acaso capitalizar este tiempo que tienes ahora? Yo te digo que para capitalizarlo, ores a Dios y le entregues tu corazón. Lee su palabra y ponla en práctica, porque de nada sirve conocerla y no practicarla. Pablo la empezó a practicar y yo te recomiendo que tú hagas lo mismo. Tú sigue a Dios, que yo sé que Él tiene grandes planes si tú decides hacerlo y tomar la decisión de seguirle. Que Dios te bendiga.